Hola, buenos días. Una vez más, una semana más, estamos aquí con ustedes. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Maribel. Encantada de estar aquí con vosotros, una vez más, como ha dicho. Muy bien. Pues hoy vamos a hablar de un tema que me resulta bastante interesante, y vamos a hablar porque el domingo por la noche en Cuarto Milenio Iker Jiménez habló de este tema. Son las experiencias en la muerte o con la muerte, y estuve viendo el programa y me resultó muy chocante que lo trataran como si fuera algo totalmente nuevo, como si fuera una cosa del otro mundo. Y estas experiencias después de la muerte o antes de la muerte o encuentros con la muerte ocurre habitualmente cuando tienes un accidente o cuando tienes una enfermedad muy grave, entras en coma, etcétera, ¿no? Y bueno, me gustaría aclarar un poco el tema, tratarlo de una manera más natural, como un hecho natural que ocurre y que está ahí, que hay muchas personas que lo viven, incluso cuando entras a un quirófano y te van a hacer una operación. Si hay un momento en que el latido del corazón se para, puede ocurrir estas experiencias y luego regresar a la vida. Entonces son hechos totalmente naturales. Y quería tratarlos para desmitificar un poco y sacarle el miedo a las personas que tienen miedo a la muerte y que no saben lo que va a ocurrir después de la muerte. ¿Te parece? Sí, me parece perfecto. Me parece además un tema interesantísimo. Yo este programa de Iker Jiménez no lo vi. Maribel me lo comenté, me pareció que es un momento ideal para hablar de ello, precisamente por la cantidad de muertes que están ocurriendo, ¿no? Y entonces entender que la muerte forma parte de la vida, es el desenlace natural de ella, es algo que es inevitable, que nos espera a todos al final del camino y que es independiente de las edades en las que ocurre. Y entonces nosotros hemos tenido experiencias personales a este respecto y yo por mi parte estoy encantada de compartirlas con vosotros y supongo que tú también te gustará contarlo para tuyo. Eso estamos aquí, para eso hemos venido, para eso vamos a hablar de estas experiencias cercanas a la muerte. Aunque yo llamarlas experiencias cercanas a la muerte no creo que sea el título, pero bueno, vamos a dejarlo así porque por lo visto pues es el título que le han puesto y vamos a dejarlo así para que todo el mundo pueda comprender de lo que estamos hablando. Sí. Entonces, si quieres empiezas tú por tus experiencias cercanas a la muerte o con otras personas. A ver, yo he tenido las mías propias en el que he estado a punto de morirme, ¿no? En accidentes, concretamente en accidentes de coche y tal. Y desde luego, una cosa que quiero aclarar, yo particularmente en ningún momento vi el túnel de luz, vi otras cosas, entre ellas, por ejemplo, en un momento dado, fue un accidente grave, que evidentemente no tuvo consecuencias dramáticas. A quien vi fue a mi padre y a otro ser de luz que estaban en alguna medida mirando lo que me pasaba. He tenido otras, por ejemplo, también iba con alguien en un coche y venía uno de frente y entonces en el coche que venía de frente lo que vi fue a la muerte propiamente dicha, que estaba ahí y que yo le hablaba y le decía: sé que estás ahí, pero hoy no me toca. Y me dice: sí, pero yo siempre estoy aquí. O sea, es para tomar conciencia que siempre nos aguarda, toque cuando toque. Y que yo creo, desde el punto de vista astrológico, que la muerte no está escrita, que no hay una fecha de muerte, que hay distintas ocasiones para ello y que hay distintas situaciones. Te dejo a ti desarrollar y hablaremos más. ¿Sigo? Sí, puedes seguir. Vale, muy bien. Entonces querría comentar, por ejemplo, creo que fue una de las cosas que se dijo, el aspecto que tienen las personas que cuando han muerto, y no necesariamente tiene que haber transcurrido tiempo después del punto de muerte. En estos 2 últimos años, mis 2 hermanas, la mayor y menor, murieron.
y tuve la ocasión, la gran suerte de poder entrar en contacto con ellas en el momento en que estaban en coma, aún vivas. Con la pequeña estaba totalmente drogada y tal, con un coma inducido, pero a pesar de ello pude llegar y hubo una respuesta hermosa. Pude hablar con ella y decirle simplemente que hiciera lo que quisiera, porque estaba en un plano en el que comprendí posteriormente, un plano donde se toman decisiones, un plano donde se está pasando revista de la vida que has vivido hasta ese instante y que estás decidiendo si sigues viviendo o si tomas la decisión de marcharte. Hablé con mi hermana, le dije que hiciera lo que quisiera, pero que se liberara de toda la carga, de todo el peso humano, de todo el condicionamiento, de todo, que se sintiera absolutamente libre y libre para tomar la decisión que considerara en ese momento válida, ya fuese seguir con su vida aquí, en este plano, para lo cual que tomara las medidas para sanar todo lo que había de enfermedad, y si no, que sin ningún tipo de carga ni de culpa tomara la decisión de marcharse. Esa tarde fue precioso porque la sentí que venía a mí, me dejó un amor increíble en el pecho, fue tremendo, y al día siguiente me llamaron para decirme que ya, bueno, que había trascendido. Y en cuanto a mi hermana mayor fue distinto, estuvo también en coma inducido, esto fue hace, ya digo, el año pasado y en el anterior, estuvo también en coma inducido. Estaba en un plano también de espera de decisión, pero fue diferente. Ella no quería hablar con nadie, no quería saber nada de nadie. A pesar de que yo la veía y podía acceder, ahí sentía que no debía, porque ella no quería interferencias. Y tan no quiso interferencias que lo hizo sola. Al contrario, con mi hermana pequeña, estaba mi madre con ella, mi madre que la había venido a buscar. Pero mi hermana mayor no vi que hubiera nadie, fue un poco tremendo. Estaba sola, quería estar sola y tomar las decisiones sola. Bueno, tomó la decisión de marcharse, se marchó, y mis dos sobrinas, sus hijas, pues que claro, estaban cerca y tal, sintieron como luego del desenlace de su trascendencia, cómo la volvieron a sentir en casa, sintieron su energía, sintieron distintas pruebas en que les dio la pauta de que era ella, hasta que se marchó. Y las dos, en ese plano en donde estaban, las dos, el aspecto que yo les veía era el de dos personas que no tendrían más de 40 años. Es increíble, porque cuando mi padre murió, también, que se presentó casi al instante delante mío, también tenía ese aspecto. Mi padre era mayor, tenía 70 y pico de años. Y sin embargo tenía un aspecto de 40 años, ¿no? Que se ve que es el aspecto que además adoptan, que tienen o que muestran antes de que ocurra el desenlace. No necesariamente están muertos cuando ya tienen ese aspecto, el aspecto que se les puede ver. Sí. Te paso la posta. Bueno, yo también voy a contar, en esta vida me ha tocado vivir las dos experiencias. La experiencia de estar yo en coma, tuve un accidente de moto cuando tenía 24 años y fue un accidente bastante grave, estuve en coma 2 días, y mientras estaba en coma yo estaba viendo absolutamente todo lo que pasaba, estaba fuera de mi cuerpo, estaba viendo todo lo que ocurría, todo lo que hablaban en la habitación, en la sala donde me llevaban continuamente. Pero no podía comunicarme con ellos, y yo estaba en un estado de bienestar total, de placidez total, porque la palabra es placidez, de felicidad, si vamos a ponerle felicidad, pero incluso yo creo que la felicidad se queda corta, porque era en un estado algo sobrenatural realmente. Yo no quería volver. Estaba allí. Sí que yo vi el túnel, estaba el túnel delante de mí, una luz muy potente. No tengo estuve 2 días en coma, pero no era como que el tiempo no había transcurrido, o podía haber transcurrido mucho tiempo, como había podido transcurrir poquísimo tiempo. Esto fui consciente después cuando regresé, ¿no? Pero allí en ese estadio en donde estaba, realmente era algo increíble, porque estabas en todo, en ese momento. Fue una experiencia realmente única, ¿no?
Yo recuerdo que cuando llegó el momento de regresar, de regresar, porque a mí me hicieron regresar, entonces fue una decisión, tenía que marcharme o regresar, ¿no? Y entonces oí una voz potente que venía a través de ese túnel, y lo que me decían era que tenía que regresar. Yo dije que no quería regresar, que quería irme, que estaba cansada y que quería irme, o sea, no quería regresar a la vida otra vez. Y entonces me pusieron la voz de mi hijo. Mi hijo tenía 4 años, entonces me pusieron la voz de mi hijo y me dijeron, tienes que regresar. Y entonces ahí, eso fue un chantaje total, que también había un chantaje, fue un chantaje total, y entonces regresé a mi cuerpo, y bueno, entonces empecé a sentir el dolor, empecé a sentir todo lo que me había ocurrido, la cara tenía mucho traumatismo, bueno, fue un caos. Yo tenía 24 años, no tenía ni idea del mundo espiritual, era totalmente agnóstica, etcétera, etcétera. O sea, para mí el hecho de tener esa experiencia cercana a la muerte, después no sé si cambió mi vida, no cambió mi vida realmente. Viví como había vivido hasta entonces, ni con más conciencia ni con menos conciencia. Creo que sí que me sirvió para ahora sí, la verdad, ¿no? Y porque luego he tenido varias personas que han venido a la consulta con muertos que han pasado por el mismo proceso, etcétera, ¿no? Y también yo creo que me hicieron sentir eso, porque yo cuando tuve el accidente, en ese momento estaba en un momento crítico de mi vida. Estábamos intentando, mi marido y yo, estábamos intentando cambiar nuestra vida, dirigir nuestra vida hacia algo que nos llenara, que nos trajera paz y que nos trajera tranquilidad, ¿no? Y claro, con el accidente pues hubo un cambio, porque un cambio bastante fuerte, personal, no tanto, pero sí personal, ¿no? Con respecto a él y a toda la situación, en fin, partimos de cero en ese momento, ¿no? Y creo, no sé si está relacionado con ese momento, con esa paz interior. Yo entonces trabajaba en una clínica privada, en la UBI, y a mí me daba mucho miedo la vejez y la enfermedad, me daba muchísimo miedo. Quiero pensar que me hicieron vivir todo eso para que se me quitara el miedo y después dedicarme a lo que me estoy dedicando, a sanar, ¿no? Y ver que la enfermedad no es nada del otro mundo, no es un hecho natural en el ser humano, sino que es algo que adquirimos y que nos ponemos los seres humanos. Esta es la experiencia cercana a la muerte que yo tuve con respecto a lo que se habla de esa paz, de esa tranquilidad, de ese bienestar, salir de tu cuerpo, verlo todo y ver la luz, ¿vale? En ningún momento yo me acerqué a la luz. El túnel de luz estaba siempre en el mismo punto, estaba siempre en la misma distancia con respecto a lo que era yo en ese momento, ¿no? Y luego otra experiencia que he tenido, que tuve ya de una forma consciente, totalmente consciente, porque ya estaba en el mundo espiritual y además la pedí yo. Ahí fue un poco osada al pedirla, pero bueno, fue cuando murió mi padre. Cuando murió mi padre, yo pedí si podía ayudarle a disolver karma, para que el proceso de marcharse a la luz fuera más rápido. Entonces, en una meditación, pedí si podía hacerlo. Yo me ofrecía a ayudar a mi padre a disolver karma y así él poder llegar a la luz más rápido. Me lo concedieron, ese deseo mío, y quiero decir que cuando yo entraba en meditación para hacer ese proceso de ayuda a mi padre, no tenía la sensación de salir de mi cuerpo, estaba en mi cuerpo, pero sí que pasaba de un plano y me ponían
atravesaba como una especie de línea, de plano, súper brillante, y me metía ahí y era como pasaba la barrera del sonido, y entonces llegaba a un espacio abierto, y me llevaron a la sala kármica, y me llevaron allí para decidir si me iban a dar ese deseo que había pedido de ayudar a mi padre. Entonces, bueno, en la sala kármica me mostraron, ahora no tiene más decirlo, cómo era esa sala. Se reunieron los maestros kármicos en aquel momento y todos los que llevaban esta zona, y entonces me dijeron que sí, que me concedían ese deseo de ayudar a mi padre en disolver su karma. Tuve una parte que le ayudaba aquí en la tierra, o sea, mi parte para ayudarle aquí en la tierra, y luego otra en ese plano medium. Una de las veces, una de las veces no, en ese momento me regresaron a mi cuerpo, y a partir del día siguiente yo empecé a ayudar a mi padre a disolver su karma o a recoger su energía en todos los lugares donde él había estado en Jaén, en Jaén. Entonces tuve que ir a Jaén, fui a Jaén, y me hicieron recorrer todos los lugares donde él o por donde él había pasado en Jaén. Y quiero decir que estuve, no sé, como 10 días. Me llegaba que él estaba recogiendo su energía en otros lugares de España, por donde había estado, en otros lugares, y yo haciendo ese proceso de recogida de energía de él, las comidas, el gusto de las comidas y lo que me apetecía comer y tal, me había cambiado totalmente. Yo había ido con mi madre a Jaén, y mi madre, cada vez que yo iba a hacer alguna comida o pedía alguna comida, siempre me decía: uy, esto le gustaba mucho a tu padre, uy, esto era lo que tu padre preferido, esto era no sé qué. Entonces ponía música: uy, esto le gustaba mucho a tu padre. Entonces ahí fui consciente que lo que me estaban haciendo era sentir, o sea, a través de la energía de mi padre, tener parte de la energía de mi padre para ir recogiendo toda la energía que había dejado en Jaén, para ayudarle en su karma, ¿vale? Cuando hice todo este proceso y ya regresé a casa, entonces me elevaron otra vez a ese plano, y a ese plano, a esa dimensión, no sé. Y entonces me permitieron entrar en un lugar donde había muchísimos seres allí reunidos, y todos con el aspecto, todos eran seres muertos, porque reconocía a tías mías y a familiares míos que habían muerto, y era como una reunión de amigos, y todos tenían el mismo aspecto, incluyendo a mi padre, el aspecto de los 45 o 50 años, todos tenían ese aspecto, todos estaban felices, todos estaban muy felices realmente, y me llevaron y me permitieron estar ahí un momento viendo cómo se desarrollaba todo. Mi padre saludaba a unos, a otros, tal, y en un momento 2 personas familiares que habían muerto, y yo a una de ellas, cuando murió, no fui a su entierro, y además murió y yo estaba enfadada con ella, la vi y me saludó con muchísimo amor, y yo sentí ese amor, y sentí todo eso que me mandaba en ese momento, y yo, claro, ahí en ese momento caí de rodillas ante ella y le pedí perdón totalmente por la falta de comprensión realmente, ¿no? Y me di cuenta que eso ahí, en ese lugar, no tenía sentido, no tenía ningún sentido. El pedir perdón, el hacer esos eventos, ninguno. Está todo el mundo en paz, está todo el mundo en un bienestar total, absoluto y total. Y entonces me permitieron llegar ahí, porque mi padre ya se quedaba ahí a seguir haciendo el proceso que le tocaba hacer, y era la despedida que me permitía tener con mi padre en ese plano y con toda esa gente. Nos despedimos. Y yo regresé a mi cuerpo y bueno, volví. Y
no tuve, bueno, contacto así con mi padre en algunos meses, y en esos meses, cuando pasaron esos meses, regresó, se presentó mi padre. Y entonces me dijo que venía a despedirse porque iba a pasar a otra etapa, que era otra, sigue en su proceso de evolución, y pasaba a otra etapa donde iba a estar bastante tiempo. Bueno, bastante tiempo me hablaba para que yo comprendiera, y que por lo tanto iba a estar un tiempo sin tener ningún contacto con él y sin sentirlo y sin nada, porque él se iba a hacer un proceso de evolución para él. Y entonces me dio yo dije, bueno, pero ¿cuándo volverás? Y entonces me dijo, cuando veas tal cosa o cuando sientas tal cosa, es que habré regresado. Y así ocurrió. Creo que un año después, en un momento, por la noche, apareció una imagen y un sonido y coincidía. Y entonces me vino, ostras, mi padre está aquí otra vez. Bueno, estos son experiencias cercanas a la muerte. Nosotros hemos tenido muchas más, porque además vienen muchas personas con seres, con muertos, que quieren que pasar a la luz, y entonces los pasamos a la luz. Y claro, y hablamos con ellos, y en fin, y qué les pasa y dónde están y todo esto. Yo quiero hacer un inciso sobre el aspecto ese que se tiene una vez en ese plano. A mí lo que me ha llegado, porque lo he estado preguntando, lo que me ha llegado es que es el espíritu. Recordemos que el espíritu es el cuerpo del alma, y es el espíritu el que tiene ese aspecto, porque es el que ha recogido toda la experiencia, que es energía, toda esa sabiduría, todas esas enseñanzas, aprendizajes, todo eso que ha hecho en su vida, y tiene en ese momento, en esos años, entre los 45 y los 50 años, es cuando el ser humano estamos completos realmente, es cuando estamos justo en el medio de nuestra vida, y lo tenemos absolutamente todo, lo que ya hemos vivido y prácticamente lo que ya también vamos a vivir y ya hemos vivido también, y esa es la acumulación de eso, y por eso ese aspecto en esas edades, porque es el espíritu el que está ahí reflejado, y esa paz y esa calma y esa tranquilidad. También lo que me venía era que es el espíritu el que sale de tu cuerpo, entonces tú estás en tu espíritu, y el espíritu es pureza, es eso. Bueno, me he alargado un poco para contar las experiencias, y que sepan que después de la muerte hay una vida, o sigue la vida. Yo prefiero decir que sigue la vida, ¿no? Sí. Yo querría aportar un poco más de información, y es que no hay reglas para lo que ocurre a cada ser en el momento de trascendencia. Cada uno tiene que vivir la experiencia que tiene que vivir. Porque, por ejemplo, volviendo a mi padre y a mi madre, mi padre, cuando murió, que se presentó en mi casa conmigo, estuvo todo ese primer año. En los 4 primeros días fue tremendo, porque estaba en un estado de euforia que tampoco era normal. No es normal cuando se trasciende eso. Y entonces, hablando con alguien que sabía de esto, pues le ayudó a tomar conciencia del sitio donde estaba. Estaba tan feliz porque no le dolía nada. Es más, mi madre, que estaba con él cuando murió, lo que sintió que él le decía es, fulanita, ya no me duele nada. Mi padre había sufrido enormemente por un problema como el rey, problema de las caderas, y había salido de una operación que tuvo un desenlace que fue el que fastidió la cuestión. Bueno, eso es otro tema, igual tocaba. Nos avisan ya que queda poco tiempo, así que voy a ser breve. Total, que mi padre estuvo, a partir de esos 4 días que cambió el estado de euforia y entró en otro estado de conciencia, estuvo un año conmigo, presionándome, haciéndome soñar y ver cosas para que yo actuara de determinado modo. Bien, cuando hice lo que él quería que hiciera, se marchó, claro, y no volvió. Y cuando murió mi madre, meses después, mi madre pidió, en mi país existe la eutanasia, está permitido, y tenía una situación de salud ya terrible, tenía un cáncer, una metástasis que ya ni la morfina le hacía efecto, y entonces quiso acabar, ¿no? Y bueno, le dieron el cóctel, se llama así, el cóctel, y le dijeron, bueno, le quedan 4 horas a partir de ya. Y yo le pedí a mi padre que viniera a recogerla, que viniera a acompañarla en ese trance.
y gracias a Dios me permitieron verlo. Y entonces cuando mi madre trascendió, vi a mi padre, que estaba esperando a mi padre sonriente, divino, en ese aspecto de 40, 45 años, y que me miraba sonriendo diciendo, ¿has visto? Estoy aquí esperándola. Y mi madre, que surgía, aparecía, él estaba así, se ponía aquí. Ahora mi madre con una rabia tremenda, muy enojada, claro, porque hasta último momento decía, es que lo que no quiero es morirme. Sabía que se iba a morir, con cóctel o sin cóctel, porque ya la metástasis era tremenda, ¿no? La había cogido todo. Pero no quería morirse. Entonces se murió con esa rabia, que me hizo gracia porque estaba ahí como diciéndole a papá, sí, estoy aquí pero no quiero estar, ¿no? Sí, sí. Bueno, después cambió todo. Mi madre es increíble, aparece con nosotras, nos habla muchas veces, nos enseña, nos comenta cosas, y la vida es total, absoluta. Claro. Y no hay un antes y un después, sino simplemente cambios de estado. Cambios de estado. Perder el miedo a la muerte porque no tiene sentido. Sí. La vamos a vivir, la vais a vivir, os guste o no. Y lo mejor es desear, no morirse, sino desear que el cambio, el pasaje, sea lo más armónico, pacífico, sí, y consciente posible. Sí. Yo quiero también dejar, ahora ya que nos están diciendo venga, pero quiero dejar un mensaje de una conexión que hice una vez con un señor que acaba de morir, hacía unas horas que había muerto. Y entonces la hija quería que le dijera algo, porque, bueno, cosas personales y familiares. Y entonces el hombre lo único que decía era, dile que ahora lo comprendo todo, tengo la comprensión de todo, absolutamente de todo. Y lo que a mí me transmitía ese alma, ese señor que estaba en ese plano ya de marcharse, era el todo, realmente era el todo, y la comprensión de la totalidad. Y eso fue impresionante, lo digo para que también os animéis a que la muerte pues es un seguir, una vida. Sí, y algo bello, no traumático. Sí, bueno, ahora ya sí. Punto. Nos vamos. Un beso muy fuerte, ha sido un honor compartir este momento de amor con vosotros. Sí. Y como gracias. De costumbre, gracias y hasta la próxima, y que os sirva, sed felices, que de eso se trata. Adiós.